estar aquí presentes en este seminario, perdón, en este ciclo de conferencias de la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Trent Carrasco del Centro de Investigación y profesor investigador de la División de Historia, perdón, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Tiene un doctorado por el King College de la Universidad de Londres y una maestría en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Su trabajo se enfoca en la historia del sur de Asia, América Latina y en especial los vínculos entre la India y México. Y en esta oportunidad nos presenta Historia Global desde México, posibilidades y retos. Bienvenido, le dejo el uso de la voz. Hola, buenas tardes, es un gusto. ¿Sí se me escucha bien? Sí, excelente. Y sí se está viendo ahí la presentación porque luego a veces no tengo claro cómo cuadran estas cosas. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder estar aquí para hablar de este tema que me entusiasma mucho y sobre el cual veo además con gusto que hay cada vez más entusiasmo también en otros círculos. Yo pues bueno, siguiendo la invitación que me hicieron, voy a tratar de hacer una especie de exposición de, de eso que se llama la historia global, como sus principales líneas o sea, de definición, sus contornos, y después trataré de hablar un poco de lo que representa esto en México, ¿no? Hacerlo acá donde estamos nosotros, qué posibilidades hay, qué límites hay y qué temas, digamos, hasta ahora se han abordado desde esta óptica, ¿no? Bueno, la llamada historia global es una de las áreas temáticas o subdisciplinas que más han crecido en las últimas, por lo menos 2 décadas, en círculos académicos, sobre todo anglosajones, pero también en lugares como China, Brasil y otros lugares de Europa. Es decir, es un campo que está expandiéndose mucho y generando muchísima nueva literatura. Y los motivos de esta expansión son múltiples. En primer lugar, tiene que ver con el entusiasmo y, digamos, por la pauta sentada desde las ciencias sociales como la sociología, la antropología, la economía, desde los años 90 en torno al concepto como explicativo de la globalización, ¿no? Desde hace algunas décadas se han esforzado mucho los científicos sociales en relacionar o utilizar esta palabra, esta idea de la globalización como una especie de concepto clave a la hora de generar explicaciones y marcos analíticos. Por otro lado, también es cada vez más claro que todos vivimos en una realidad mucho más globalizada, conectada que antes, con la hiperconectividad y, por ejemplo, hoy el momento en el que estamos viviendo, este momento de pandemia global, nos reafirma constantemente esta condición de integración global que marca nuestras vidas, ¿no? Eh, digamos que entonces todo esto ha hecho que la historia, los historiadores y los estudiantes de la historia, los que escriben la historia, se empiezan a plantear viejas preguntas de nuevas maneras. Digamos que para los partidarios de la historia global, y pongo aquí esta imagen de este libro de Sebastián Conrad, que es como uno de los autores más como canonizados, digamos, de esta nueva corriente, plantean que la historia global esencialmente responde a lo que ellos llaman los defectos de fábrica o las fallas de origen de la historia académica, tanto en Europa como en Estados Unidos como en el resto del mundo. Eh, Esencialmente son 2 fallas de origen las que señalan y a las que responde la idea de la historia global. La primera tiene que ver con la relación íntima de la historia académica con lo nacional, con la nación, con los proyectos de nación, ¿no? Todos conocemos la radical desconexión que existe entre la llamada historia de México y la historia del mundo y la historia universal en los currículos de, por ejemplo, de educación básica, pero también a nivel licenciatura, ¿no? Sabemos que la primera aborda la historia de México, aborda
una especie de narrativa que combina lo prehispánico, la colonia, la independencia, el siglo XIX, la revolución, el siglo XX, y así, ¿no? Mientras que la otra, la historia del mundo, o la historia universal, depende de cómo se llame, pretende abarcar todo lo demás. Casi siempre es planteado así la división curricular de la historia, no solo en México, sino en otros países, ¿no? Mm, y ambas dimensiones casi nunca se tocan, casi nunca se discuten en paralelo o en conjunto. Siempre hay una división radical entre ambas. Bueno, esta es la primera falla de origen que señalan los especialistas interesados en la llamada historia global, la relación con la nación. La segunda falla que ellos señalan es el profundo carácter eurocéntrico que permea nuestra forma de pensar y escribir la historia, sobre todo en lo que refiere a esa subdisciplina de la historia del mundo o la historia universal, que acaba casi siempre abordando esencialmente la historia de Europa. Es decir, en los cursos de historia universal uno va a ver cosas relacionadas, por ejemplo, a la antigüedad clásica, a la Edad Media, al Renacimiento, este tipo de cosas, ¿no? Haciendo una especie o conjuntando una especie de panorama en la cual existe México y existe Europa y todo lo demás queda como un poco ausente, ¿no? Ahora, este eurocentrismo tiene efectos muy nocivos, sobre todo para quienes practicamos la historia en lugares como México, ¿no? Que tenemos una relación extraña con eso que se llama el occidente, mientras que en lugares como China, por ejemplo, o Japón o India se definen esencialmente en oposición a occidente, aquí tenemos una relación extraña. Uno de los principales efectos que tiene este eurocentrismo en la estructuración de la enseñanza y lectura de la historia tiene que ver con la creación de una nociva jerarquía que es espacial y es temporal. Ahorita hablaré un poco más de eso. Y que tiene que ver con la idea ampliamente compartida de que tanto el tiempo como el cambio en el espacio, o sea, es la historia y lo que sucede en el mundo, tienen que ver siempre, o tienen que ser pensados siempre en relación con Europa. Europa aparece inevitablemente como el núcleo desde el que irradia la historia, es decir, como el pasado del cual venimos, pero también aparece como la especie de imagen ideal del futuro al cual nos gustaría llegar, ¿no? Y se establece claramente una imagen del mundo definido por la centralidad de algunas historias y la marginalización de otras, es decir, algunas historias quedan relegadas y otras son canonizadas. Aquí me gusta mucho siempre recurrir a los mapas porque nos muestran claramente el impacto como geográfico de esta idea. Aquí es un mapa, obviamente, centrado en Europa, ¿no? Europa está en el centro y está arriba. Pero existen otros mapas en los cuales son Estados Unidos y Norteamérica lo que está en el centro y está arriba. Y no solamente me gustaría enfocarnos en lo que estos mapas enfatizan, es decir, el centro, sino en lo que borran. Este mapa parecería más natural porque lo que borra es el Océano Pacífico, ¿no? Y pareciera que pudiéramos prescindir del Océano Pacífico, pero el Océano Pacífico ocupa casi la mitad del planeta, entonces borrarlo equivale a borrar casi la mitad del planeta. Y en este caso es todavía más grave el asunto porque lo que se borra es Asia, ¿no? Asia está partido a la mitad. Bueno, en términos amplios, entonces, la historia global nos ofrece la posibilidad de superar estas dos fallas de origen y pensar en una historia que sea un poco más completa, inclusiva y plural. Esto implica pensar en nuevas herramientas, nuevos vocabularios y arsenales analíticos que reconozcan no solo la idea de las continuidades, o sea, que busquen no solamente cómo las cosas progresan o avanzan, sino que se enfoquen también en cómo las cosas tienen sincronía con fenómenos teniendo lugar en otros lugares o simultaneidades, y sobre todo en la idea de la integración, cómo las distintas regiones del mundo están integradas. Ahora, tendríamos que señalar que no se trata de una especie de escuela o paradigma fijo el de la historia global, es decir, no hay reglas ni principios ni nada más, tiene que ver con una perspectiva que nos lleve a pensar justamente en estas relaciones de simultaneidad, de sincronía entre distintas regiones, tenerlo siempre en cuenta, saber que nada está separado del resto. Y al mismo tiempo no tenemos que pensar o caer en la trampa de pensar que la historia global es una especie de historia de todo, que nos confronta con la necesidad de pensarlo todo al mismo tiempo y de ser una especie de enciclopedistas. Más bien al revés, es una perspectiva que complementa el estudio de fenómenos locales,
pero siempre a través de la idea esta de la integración o la sincronía. Bueno, hay distintas maneras de comenzar a hacer esto. Por ejemplo, podemos comenzar a pensar en forma más comparativa, ¿no? Pensar en cómo algo que sucede en un lugar y en un momento específico puede ser comparado con cosas que suceden en otros lugares y otros momentos específicos. Es decir, por ejemplo, la historia educativa, la historia cultural, social, musical, económica, intelectual, puede ser pensada siempre en términos comparativos, cómo se estaba pensando la misma idea en distintos entornos, cómo se estaban aplicando las mismas reglas en distintos entornos. Esto inmediatamente nos obliga a pensar lo local en función de perspectivas supralocales, en este caso comparativas. Podemos seguir también, y esta es otra sugerencia, la pauta de los antropólogos o los sociólogos y empezar a utilizar la metodología transnacional, es decir, pensar en las cosas que atraviesan naciones. La migración, por ejemplo, en un país como México es un tema central, ¿no? Pero no solamente las personas atraviesan naciones, también, obviamente, los bienes comerciales y el capital, pero también las ideas, ¿no? O las enfermedades, o las leyes. Ahí estamos ya inmediatamente otra vez abstrayéndonos un poco de los límites de la nación para pensar, perdón, en términos un poco más supralocales. Sin embargo, surge un problema con la perspectiva transnacional, porque ¿qué pasa cuando hablamos de cosas que están sucediendo antes de las naciones? Por ejemplo, en la historia colonial es anacrónico hablar de lo transnacional porque no existen naciones. Ahí tendríamos que pensar en otro andamiaje, lo transimperial o lo transcontinental, no sé. En todo caso, pensar en cosas concretas que fluyen. Hay historias globales, por ejemplo, del algodón o del opio, o no sé. Hay distintos tipos de cosas que pueden ser rastreadas más allá de las fronteras. En términos metodológicos, entonces hay que empezar a hacer énfasis no tanto en orígenes, progresos, rupturas y cosas de este tipo, sino más bien en procesos de intercambio, de imbricación, de hibridación, de, de integración, en definitiva. Podemos pensar, por ejemplo, ahorita daré algunos ejemplos de la historia de México y cómo la historia de México se ha imbricado o integrado con otros procesos internacionales o globales a lo largo del siglo XX. Bueno, ahorita pasaré a los ejemplos. Y finalmente, otra de las facetas más interesantes que a mí que me resultan más interesantes de toda esta óptica de la historia global, tiene que ver con el reconocimiento de que lo global o pensar de esta manera hace imprescindible reconocer desde dónde estamos escribiendo. Nunca será igual algo que se escribe en Hermosillo, Sonora, o en Bogotá, o en Calcuta, o en la Ciudad de México, en Nueva York. Necesariamente será distinto. Y esto equivale a renunciar a eso que se llamaba, o que hasta hace poco se defendía como el fundamento objetivo de la historia, ¿no? Como la idea científica de la historia, que hace que como que nos abstraigamos de las fuentes, de los procesos que estamos estudiando, para tener una especie de visión así objetiva. En este sentido, la historia global rechaza eso. O sea, plantea que la posicionalidad desde la cual estamos pensando y escribiendo es importante y es central y tiene que ser reconocida en todo momento. Bueno, eh, existen importantes problemas a la hora de abordar todos estos planteamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, la barrera del idioma, ¿no? Estos ejercicios necesitan en alguno u otro momento y en mayor o menor medida eh, el utilizamiento de otros idiomas, el portugués, el inglés, pero muchos más, ¿no? Pero también está el asunto de la geopolítica del conocimiento, es decir, cómo empiezan a circular estos textos, porque la mayoría de estos textos vienen desde las metrópolis académicas y en ese sentido no responden a preguntas como las que nos estamos planteando nosotros cotidianamente en un país como México. Entonces tenemos que aprender no solamente a reconocer el lugar desde el cual estamos hablando, sino a ser capaces de hacer síntesis sobre cosas que estamos leyendo que refieren a otras realidades. Ahora,
El mayor problema, sin embargo, creo yo, sigue siendo el gigantesco impacto que las agendas nacionales tienen en el desarrollo de la historiografía. Hay que decirlo, tenemos una historiografía en México, sobre todo, poco flexible, en muchos sentidos anquilosada respecto a estos temas y estos debates, limitada y además totalmente despreocupada por lo que pasa en otras latitudes que no sean el occidente de Europa, Estados Unidos, a veces Latinoamérica. Es reveladora la persistencia de esta división entre lo mexicano y lo universal, que estructura la educación y la escritura de la historia en México, pero sobre todo es preocupante el silencio que hay en la historiografía mexicana sobre cualquier proceso de cambio que tenga que ver con el resto de Afroeurasia, el Caribe y casi el resto de Latinoamérica. Es decir, muy raras veces encontramos menciones, análisis, preocupación por acceder o entablar diálogos con procesos que no sean inmediatamente relacionados a nuestra historia nacional. Esto es especialmente notorio, por ejemplo, con los países vecinos, ¿no? Con Centroamérica. Tenemos muy poca idea de lo que sucede en Centroamérica. O el Caribe, pero incluso también con Estados Unidos, ¿no? En este país el caso es aún más extraño porque somos vecinos, todos tenemos parientes, amigos, conocidos allá, pero tendemos a asumir que porque no tienen un pasado colonial o pirámides o cosas de este tipo, no tienen historia, ¿no? Y tendemos a asumir que nos basta con saber cosas del presente para conocer y hablar de la historia de Estados Unidos, y a veces ni siquiera pretendemos abordarla. Bueno, hay que decir entonces que estas narrativas historiográficas nacionalistas nos impiden, o más bien no nos permite pensar en otras latitudes, pero al mismo tiempo no nos permiten pensar en muchos de los pasados e historias de nuestras propias sociedades o de las sociedades internas a la nación. En este sentido, estas narrativas nacionalistas silencian también a los llamados grupos subalternos, ¿no? Y los relatos que no tienen que ver directamente con la nación. El caso de las comunidades indígenas es clarísimo, pero también existen otros tipos de narrativas que son silenciadas. Por ejemplo, las que tienen que ver con la historia de los océanos o la historia de México como parte de Norteamérica, o las que tienen que ver con la historia, por ejemplo, del desierto de Sonora, ¿no? Que se extiende hasta Canadá, por decir distintos tipos de historias que no son contadas porque no son fácilmente acopladas a la historia nacional. En este sentido, los planteamientos de lo global no solamente nos ayudan a pensar en lo macro, en lo que está allá fuera de las fronteras de México, sino también en nuevas maneras de abordar lo que está aquí cotidianamente cerca de nosotros. Por estos motivos no es exagerado afirmar que en México la historiografía mexicana y también en gran sentido la latinoamericana se encuentran en los márgenes de todo el debate en torno a lo global. Estamos apenas empezando a pensar en estas cosas. Casi siempre Latinoamérica, cuando se habla en términos globales, aparece, o México, por ejemplo, aparecen representados a través de la imagen, por ejemplo, de la víctima, ¿no? Las teorías de la dependencia, la idea de que somos como una especie de traspatio, todo esto, o a veces aparecemos representados como en los márgenes o como una especie de observador pasivo de los cambios importantes que en realidad tienen lugar en otros lados. Esto justamente es lo que a mí me gustaría ir rebatiendo, ¿no? Me gustaría como apuntar hacia la posibilidad de pensar sobre la centralidad de México, por ejemplo, en procesos globales. Bueno, eh, iremos dando algunos ejemplos. Por ejemplo, queda claro que es muy factible y muy posible, y de hecho mucha de la historiografía sobre el periodo lo hace, queda claro que es fácil hablar de la historia de México en términos globales cuando se habla, por ejemplo, de los procesos previos al año 1800, cuando se habla de la modernidad temprana, ¿no? Por eso pongo este mapa aquí. Sabemos que a partir del siglo XVI, América, y en específico la Nueva España, se volvieron centrales para los procesos globales, ¿no? Porque a México, a Acapulco, y esta es una imagen de Acapulco en el siglo XVI, a Acapulco llegaba la nao de China que después, que traía cosas, personas e ideas que eran transportadas a la Ciudad de México, a Puebla, después a Veracruz y luego a Sevilla. Entonces ahí quedaba claro cómo México era claramente una parte central en un engranaje global, ¿no? Autores como Serge Kruszinski han hablado de la mundialización ibérica y de cómo en realidad la Nueva España fue
la pieza clave que logró generar un ensamblaje realmente global, que conectaba Europa con Asia, con África. Es decir, en este caso, en este periodo está claro, y los historiadores hablan mucho al respecto, o bueno, un poco más que en otros casos, de las relaciones de México o el territorio que hoy es México con lo global. Sin embargo, en el siglo XIX, la historiografía y los análisis tienden a enfocarse predominantemente en los nacionalismos latinoamericanos, las famosas revoluciones de independencia, y entonces todo cambia, ¿no? Porque a partir del siglo XIX entonces pareciera que eh, solo se puede estudiar la historia de las regiones latinoamericanas en términos nacionales. Es muy difícil encontrar historias como las de Grushinsky para el siglo XIX, porque tendemos a pensar que una vez que se crea la nación, se dividen las trayectorias y se separan, y existen muy pocos estudios, por ejemplo, comparativos del nacionalismo criollo mexicano y el chileno, por ejemplo, o la independencia en Perú y en Colombia. Es decir, se tiende todo a reducir a un esquema más nacional cuando empezamos a hablar del siglo XIX. Bueno, eh, por todos estos motivos hay que señalar y partir del señalamiento de que en Latinoamérica y en México en específico, hasta ahora no ha habido un enorme repunte de esta óptica, de esta perspectiva, y podríamos contar incluso con los dedos de dos manos o incluso menos los trabajos sobre historia de México que tengan esta óptica. Es decir, hay muy poco. En lo que sigue, trataré de ir resaltando, así como hice ahorita con el periodo colonial, algunas de las cosas o periodos o sucesos o procesos que han sido estudiados, pero que pueden ser retomados para pensar, por ejemplo, en la historia de México en clave global. Bueno, el primer como gran suceso que inserta a México en narrativas globales, o que los historiadores han retomado para hacer eso, tiene que ver con el famoso intercambio colombino del siglo XVI. Esta fórmula del intercambio colombino se usa para referirse al intercambio masivo de plantas, animales, pero también patógenos, ¿no? Entre Eurasia y las Américas, que se llevó a cabo a partir de la llegada de Colón, pero sobre todo a partir de la conquista, a partir de 1520. Hay innumerables ejemplos, ¿no? Los chivos, por ejemplo, cómo fueron introducidos los chivos, que son un animal exógeno, ¿no? Los efectos que eso tuvo. Se han hecho estudios, por ejemplo, sobre la Mixteca, ¿no? En Oaxaca, en Puebla, sobre cómo la historia regional está marcada por estos intercambios globales, ¿no? La desertificación, la erosión de los suelos se entienden solamente a partir de la llegada de estos animales extranjeros, ¿no? También podemos pensar, por ejemplo, en los cambios de dieta, que no solamente tienen que ver, por ejemplo, con la introducción de la carne en América, en la Nueva España, sino también con la introducción, por ejemplo, del tomate en Italia, ¿no? Toda la comida italiana es una comida americana, en realidad, y tiene que ver con estos intercambios y estos procesos globales, ¿no? También otras cosas como la berenjena que llegan, o la naranja que viene de China, cosas como la marihuana que vienen del subcontinente indio. Es decir, todo esto tiene que ver con historias que necesariamente son globales, pero que refieren a contextos locales. Al mismo tiempo, por ejemplo, está la trágica, o sea, la presencia de la trágica muerte del 90% de la población en la Nueva España, que dio como resultado de este intercambio colombino, se sabe que tuvo repercusiones ambientales gigantescas, no solo para México o para la Nueva España, sino para el mundo entero. La fauna y la flora silvestre en América, no solamente en la Nueva España, sino en toda América, crecieron exponencialmente como resultado de la desaparición de la población. O sea, si adoptamos una óptica ambiental, de historia ambiental, y seguimos las lecturas, la historiografía de la historia ambiental, podemos recuperar, por ejemplo, a los autores que han señalado que el crecimiento de la flora, de las plantas, fue de tal magnitud en América durante el siglo XVI que generó una baja en las temperaturas planetarias, debido a la manera en la que todas estas plantas purgaron la atmósfera de CO2, y le llaman la pequeña edad de hielo de mediados del siglo XVI a mediados del siglo XVII. Sabemos que las temperaturas bajaron en todo el mundo, y eso tiene que ver con el intercambio colombino, la tragedia demográfica que de esta resultó. Es decir, hay distintas formas de irse enfocando en estos procesos globales. Ahora, esta tragedia demográfica resultó también, y eso es bien sabido, en la necesidad de importar masivamente mano de obra africana.
al continente americano, ¿no? Esto da paso a un segundo momento claramente global en la historia de América, de la Nueva España, pero de todo el continente, que tiene que ver con la creación de las famosas sociedades de plantación o el esclavismo en América, que tuvo lugar en Virginia, en las Carolinas, en Bahía, en el Caribe, en Yucatán, en Centroamérica, en distintos lados, ¿no? No se puede entender la historia reciente de México en ese sentido, de Estados Unidos, de Brasil, de Cuba o de Colombia, sin tomar en cuenta estas redes globales de esclavitud que no solamente además tienen que ver con la esclavitud africana, sino que también incluyen a la esclavitud indígena. Y aquí señalo pongo esta diapositiva rápidamente del libro reciente de Andrés Reséndez sobre la otra esclavitud, que habla de la esclavitud indígena. Bueno, ahí tenemos como varios ejemplos de cómo la historia de México y de nuestra región y hispanoamericana ha sido marcada por estos procesos globales. Bueno, yo quisiera en lo que resta ahorita ir señalando como otro ejemplo claro de historias más recientes y de procesos globales más recientes que a mi modo de ver marcan la historia de México o que involucran a la historia de México y que la insertan en procesos globales que son rara vez discutidos en la historiografía mexicana y latinoamericana. Y me refiero a los procesos de descolonización de Asia y África y al surgimiento de eso que antes se llamaba el tercer mundo, que fue una etiqueta muy importante para la política internacional de la segunda mitad del siglo XX, pero que hoy en día ya casi no se usa, ¿no? Y me gustaría plantear que la historia de México está determinada por estos procesos y que enfocarnos en estos procesos nos puede ayudar a pensar la historia de México en términos más globales. Pero no solamente la de México, sino la de América Latina también. Bueno, eh, esto nos plantea muchos problemas, porque estamos acostumbrados a pensar en México como una sociedad, por eso me voy a regresar a esta imagen, como una sociedad nacional que se independizó hace 2 siglos y que por lo tanto es uno de los estados-nación más antiguos del mundo. Los estados latinoamericanos son anteriores a los estados, por ejemplo, el alemán o el italiano o el ruso, es decir, son estados-nación muy antiguos y tendemos a pensar en la descolonización o en el final de los imperios como algo ya muy, muy alejado en el tiempo. En cambio, en Asia y África, las independencias, las descolonizaciones tienen que ver con cosas muy recientes. Hay muchas personas vivas hoy en día que vivieron bajo el yugo, por ejemplo, de la reina Isabel de Inglaterra. Esa persona era emperatriz de India en 1947, ¿no? Y de Ghana y de muchos otros lugares. Es decir, es algo mucho más reciente. Además, bueno, en ese sentido no queda claro cuándo empiezan a acabar los imperios, ¿no? Cuándo acaba el imperialismo, si es en 1810 o en 1947 con India o Hong Kong, que deja de ser colonia en el 97. Es decir, cronológicamente hay un problema ahí que por ahora voy a dejar de lado para enfocarme en otras cosas, pero que hay que tener muy en cuenta. También resulta complicado a veces comparar los colonialismos en México con los colonialismos en otros lados del mundo. Otra vez por la cuestión cronológica, pero también porque estamos hablando de distintos tipos de colonización. Esta es una imagen, por ejemplo, de la colonización holandesa en Indonesia, que es muy reciente y que tiene además un componente claro de jerarquía racial, ¿no? Que en el caso de México es más ambiguo, es más, no es tan claro. Es una imagen también muy reciente de la India británica, que si comparamos, por ejemplo, con las sociedades coloniales de América, aparecen inmediatamente muchísimas diferencias, muchísimas contrastes. En ese sentido es muy difícil definir los contornos de una comparación colonial en América, en Asia y en África. Sin embargo, al margen de estos problemas, lo que sí queda claro es que entre 1500 y 1950 más o menos, 2/3 partes del planeta estuvieron dominadas en un momento u otro por una metrópolis colonial. Es decir, México, Argelia, Australia, India. 2/3 partes fueron parte del mundo colonial. En ese sentido, la descolonización de Asia y África, que son
la mayor parte de las masas terrestres del mundo, a mi modo de ver, representan los procesos o el proceso histórico más importante del siglo XX. Es una especie de otra historia del siglo XX que casi nunca vemos porque tendemos a pensar el siglo XX como la historia de México, como la historia de la Revolución Mexicana y así, o como la historia de Europa. Y vemos la Primera Guerra Mundial, y vemos la Segunda Guerra Mundial, y vemos la Guerra Fría, y vemos un montón de cosas. Pero en esta misma óptica que hace rato describíamos y criticábamos, toda esta otra historia queda fuera. Y queda fuera de un montón de procesos locales que tienen que ver, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, ¿no? Que para muchos historiadores indios, por ejemplo, o africanos, tiene que ver con la descolonización de Asia y África. Es como una especie de modelo, como el de la Revolución Rusa, de una revolución no occidental. Pero tiene que ver con Gandhi, con Nelson Mandela y con un montón de figuras, Mao Zedong, un montón de figuras importantes que casi siempre están como en la sombra de nuestras comprensiones historiográficas. Bueno, eh, eso nos obliga entonces a hacer un recorrido breve de cómo fue la descolonización para ir viendo los momentos en los que estos procesos se tocan con la historia de México. Y hay que empezar por decir que a principios del siglo, esta es una imagen del 24, el colonialismo era una especie de motivo de celebración en gran parte del mundo. Incluso había gente en México que celebraba el hecho de que existieran colonias y de que las potencias europeas tuvieran control sobre las colonias. Aquí hay una imagen de la exposición colonial del Imperio Británico celebrada en el 24 en Wembley, en el famoso estado de Wembley, ¿no? Aquí hay otra imagen similar que tiene que ver con las colonias francesas de 1931. Y esta celebración del colonialismo tenía otra vez un claro componente racial muy problemático y estaba justificado por la idea de que el hombre blanco iba a llevar a las colonias hacia el progreso, ¿no? Esa es una narrativa que conocemos bien todos. Ahora, este periodo de los años 20, 30, sabemos bien, fue, además de que fue la época del auge del colonialismo, pues fue la época de la descomposición de las sociedades europeas que culminaron con la Segunda Guerra Mundial y que culminaron además con la caída de Europa como el centro del mundo, digamos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa pasó como a un segundo plano y surgieron las nuevas potencias de Estados Unidos y de Rusia y todo eso. No voy a hablar de eso tanto ahora, pero sí me interesa plantear que esta óptica que acabo de delinear aquí, que dice que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría, y entonces nos vamos a ocupar de Rusia y de Estados Unidos, niega y silencia todo lo que estaba pasando al mismo tiempo. En este caso, después de la Segunda Guerra Mundial no solo pasó eso, pasó también, por ejemplo, la Revolución China, ¿no? Y pasó también la emergencia de nuevos regímenes en todo el mundo, en todo el tercer mundo, por ejemplo, en Vietnam, en Egipto, en un montón de lados, ¿no? El caso más fascinante de todas estas independencias y que tiene que ver aquí, y nos vamos a ir acercando a cómo esto influye, por ejemplo, en México, o cómo se relaciona con la historia de México, el caso más fascinante es el de la India, que es el primer país que se independiza de Asia y África en 1947 y que inicia el movimiento de descolonización de otras colonias. Y es casi siempre asociado con la figura de Gandhi, ¿no? Casi todo el mundo instantáneamente asocia la independencia de la India con el liderazgo de Gandhi. Gandhi era una figura, quizás el político más brillante del siglo XX porque convenció a todos de que no era un político, ¿no? De que era otra cosa distinta, que era una especie de santo o de hombre sabio. Pero bueno, él era un abogado y era un político como muchos otros, nomás que era un maestro de los símbolos. Y persiguió una política basada en la idea de la no violencia, ¿no? Es famoso por encabezar un movimiento no violento de independencia, basado en una especie de revolución como vivencial y demás. No me voy a clavar mucho en eso, pero sí me interesa señalar la importancia que Gandhi tuvo a nivel global, por ejemplo. Y ahí empezamos otra vez a hablar de otras cosas. Importantes movimientos sociales del siglo XX reivindicaron la figura de Gandhi. El caso del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Martin Luther King decía que Gandhi era su modelo, pero también Nelson Mandela, por ejemplo, en Sudáfrica. Y también, y eso rápidamente quedó en el olvido, pero también durante varios años aquí en México, Andrés Manuel López Obrador habló de una república amorosa.
y decía, mi modelo es gente como Gandhi, ¿no? Y gente como Nelson Mandela. Es decir, se están creando símbolos que se convierten en globales y que en distintos momentos son utilizados por distintas personas en distintos proyectos políticos. Ahora ya, ahora hablan de la 4T, ¿no? Pero antes era la República Amorosa. Es decir, estos símbolos también van cambiando en distintos momentos. Además de India, por ejemplo, hay importantes movimientos durante la segunda mitad del siglo XX que tienen que ver, por ejemplo, con la descolonización, pero también con la idea del panafricanismo, la idea de que existe una unidad de todos los pueblos africanos del mundo y que tiene que ver con liderazgos políticos específicos. Ay, perdónenme, ya me fui por otro lado. Perdón, ahorita regreso. Con liderazgos políticos específicos, pero también con movimientos religiosos, que en México no tienen tanto impacto, pero que es importante, por ejemplo, para nuestro vecino del norte, ¿no? Este es Malcolm X, uno de los principales líderes afroamericanos de los Estados Unidos de los años 60, que encabezó una recuperación del Islam como parte de una identidad africana y que después incluyó a otras personas como Mohamed Ali, ¿no? El famoso boxeador, que no se llamaba Mohamed Ali, que adoptó ese nombre musulmán para defender una identidad musulmana global, panafricana, y que también fue retomado por distintos grupos como los Panteras Negra en California y demás. Ahora, esto nos está desviando un poco, pero nos habla de cómo en distintas regiones del mundo hay ecos de distintos procesos globales. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, pero vemos también la importancia de África para la carrera de figuras como Mohamed Ali. Él incluso fue a Zaire a pelear. ¿Cuándo fue eso? No recuerdo el año, creo que fue en el 72, 73. Como parte de los procesos de descolonización, él fue a festejar la independencia de Zaire con una pelea. Y en otros lugares de América, por ejemplo, en el Caribe, surgen otras como ecos de estos procesos globales que tienen que ver con Jamaica o la música jamaiquina, el reggae, figuras como Bob Marley o grupos que se hacían llamar los etíopes, ¿no? En Jamaica. Y movimientos como el del reggae, que otra vez, al igual que Mohamed Ali, reivindican como procesos globales de identidad africana, con distintos, ¿cómo se llama? Propósitos. Bueno, les pido una disculpa por esta confusión, pero me voy a regresar para acá. Todo esto, todo este, digamos, como movimiento de descolonización, de hibridación ideológica y política que tiene lugar en los años 50 y 60, al mismo tiempo que está sucediendo la Guerra Fría, tiene como un importante momento de cristalización en la creación de eso que se llamó el Tercer Mundo, que en esencia era una especie de club de los países no alineados que empiezan a organizarse a partir de 1955, que hay una imagen de la famosa conferencia de Bandung en el 55 que tuvo lugar en Indonesia, que fue una reunión de 29 países, muchos de ellos recientemente creados y algunos de ellos todavía no creados, como Ghana. Ghana todavía no surgía y ya estaban ahí, que impulsaron la idea de un tercer mundo. Y ahora la idea del tercer mundo es como una especie de etiqueta peyorativa, porque es primero como si fuera tercera clase, ¿no? Pero no era la idea. La idea era que no iba a ir ni con los rusos ni con los norteamericanos, sino que iban a ser una tercera vía, ¿no? Y era una idea basada, era una respuesta a la Guerra Fría, pero era una respuesta basada en la idea de la solidaridad, de la no competencia, del respeto a la soberanía, de la cooperación, una serie de cosas que rompían con ese paradigma que casi siempre estudiamos cuando estudiamos la segunda mitad del siglo XX, de competencia entre las potencias. Es decir, la Guerra Fría no en todos lados era el paradigma que dictaba. De hecho, en la mayoría del mundo, esto fue mucho más importante. Este grupo de países y de líderes fueron muy importantes en la ONU, para distintas cosas, distintos movimientos globales, pero también impulsaron distintas reuniones. La primera fue en Bandung, la segunda fue en Belgrado, en Yugoslavia, en 1961, y ahí, por ejemplo, entra claramente México, porque sabemos que en Belgrado hubo emisarios mexicanos. El gobierno de López Mateos en el 61 mandó gente a Belgrado y también tenía gente en Nueva Delhi y en Beijing muy activamente participando en las discusiones diplomáticas que tenían que ver con el tercer mundo. Cada vez empieza a haber una mayor presencia
latinoamericana. Al principio de los 50 eran casi todos africanos y asiáticos, pero conforme avanzan los años y ya más hacia finales de los 60 empiezan a ser más importantes los latinoamericanos. En este sentido, hay que señalar que el tercer mundo no fue una especie de lugar, ¿no? Fue un proyecto, fue una idea que movilizó a millones de personas y que tenían que ver con ideales como la del antiimperialismo, con la idea del socialismo, la redistribución, el desarrollo igualitario y demás. Es una época además en la que el socialismo pues no estaba desacreditado, no era como un insulto, ¿no? Como hoy en día que la gente usa la palabra socialista a veces como para insultar. Bueno, tenemos numerosas imágenes de este periodo de colaboración entre los líderes, más bien los líderes cubanos fueron de los más importantes en este proceso y fueron muy importantes para la introducción de estas ideas en América Latina. López Mateos estuvo muy presente, pero sobre todo también, obviamente, Fidel Castro. Pero hay distintos tipos de liderazgos. Aquí vemos al Dalai Lama con Nehru, el primer ministro de la India. Aquí vemos a Nehru con Castro. Aquí vemos a Nasser, el que expropia el canal de Suez. Si vieron la serie esa de The Crown de la Reina, ahí hay un episodio dedicado a este personaje, con el Che Guevara. Bueno, es decir, están pasando muchas cosas que nos hablan de movimientos globales que involucran a América Latina cada vez más, y el pináculo, digamos, del involucramiento de América Latina en estos circuitos llega en el 66, con la famosa Conferencia Tricontinental de La Habana, en donde se celebró una especie de alianza tricontinental de los tres continentes del tercer mundo, Asia, África y América Latina, en la lucha antiimperialista. Aquí ya claramente América Latina estaba en el centro de todo esto. Y esto estaba teniendo lugar aquí a menos de 500 kilómetros de nuestras costas, ¿no? En La Habana. Bueno, aquí queda claro en este póster que está aquí la idea de este internacionalismo tercermundista, porque es así muy rudimentariamente puesto, es el africano, el asiático, el latinoamericano, todos juntos, ¿no? Esta conferencia tricontinental, pero todo este movimiento del tercer mundo creó agendas políticas y económicas, pero también agendas culturales, es decir, todo esto tiene que ver también con la cultura, con la historia social, artística. Crearon una iconografía muy clara, ¿no? Esta revista tricontinental que quizás algunos de ustedes hayan visto editada en La Habana, tenía una iconografía muy interesante. Aquí está Nelson Mandela y del otro lado está una artista india. Y celebraban distintos tipos de luchas en distintos lugares del mundo con esta óptica como global, ¿no? En español, además. Aquí está una imagen que me parece también muy elocuente de la unificación del Che Guevara con Ho Chi Minh, ¿no? La idea de la revolución internacional. Bueno, aquí hay un mapa que marca, que nos enseña todos los países que formaron parte del movimiento del tercer mundo y que en algún u otro momento estuvieron presentes en estas reuniones de Bandung, de Belgrado, de La Habana y de otros lugares, ¿no? Los colores oscuros son los países que eran miembros directamente activos de este proyecto, y los países azul claro son países que en algún u otro momento participaron como observadores, como participantes, pero que no eran tan involucrados. Ahí vemos a México, por ejemplo, a toda África, a toda Latinoamérica y a toda Asia. Es claramente la mayoría del mundo. Y sabemos que estos mapas son muy engañosos porque Europa es mucho más chiquito de lo que se ve ahí. En realidad aquí aparece muy grande, pero es mucho más chico. Entonces, estamos hablando ahora sí ya directamente de la historia de México, insertada en trayectorias globales muy recientes, además de los años 60 y 70. Ahora, aquí voy a ir terminando con algunos comentarios y algunos más ejemplos sobre cómo se fue vinculando la historia de México con la historia global del siglo XX. Por ejemplo, tenemos en una etapa previa al surgimiento del tercer mundo, tenemos la presencia muy conocida además, de Fidel Castro y de Che Guevara en México, ¿no? O sea, la revolución cubana fue planeada desde México, organizada, y ahí tenemos al Che Guevara en las faldas del volcán Popocatépetl. Eso es un episodio central de la Guerra Fría, pero también central para la historia de México y para la historia de América Latina. Tenemos, por ejemplo, también, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy poco conocido, una relación estrechísima entre México y Etiopía.
durante los años 60 y 70. Si alguien de ustedes ha podido viajar en el metro, en la línea verde de la Ciudad de México, habrán visto que hay una parada que se llama Etiopía. Y si uno se baja del vagón ahí en la parada de Etiopía, en ambas direcciones se baja y ven esta placa que está aquí, que dice que Su Majestad Imperial Haile Selassie, el emperador de Etiopía, inauguró esa estación en 1954. Es decir, teníamos de visita en México, Ruiz Cortines, que, a ver, junio del 54, parece que sí, ¿no? Recibió al emperador etíope y le dieron el honor de, además, de inaugurar la estación de metro. Y en Addis Abeba, la capital de Etiopía, una de las plazas centrales de la ciudad se llama Plaza México. Es decir, aquí estamos viendo otra vez estas ramificaciones globales, ¿no? Otro momento muy importante, interesante y además poco estudiado desde esta óptica son las Olimpiadas del 68. Todo el mundo, obviamente, estudiamos el 68 por el movimiento estudiantil, pero pocos, hasta ahora el único estudio serio que se ha hecho es el de Ariel Rodríguez Curi sobre las Olimpiadas. Porque si ustedes han podido como viajar alrededor del periférico, que es hoy en día una experiencia infernal en la Ciudad de México, pero se van viendo estas esculturas que fueron enviados por los distintos países del tercer mundo. Hay esculturas de Etiopía, de Egipto, de China, de Cuba, que están ahí montadas como una especie de muestra de la solidaridad transnacional de las naciones del tercer mundo, ¿no? Bueno, otro suceso o proceso importantísimo de la historia global en el cual México es central es la famosa Revolución Verde, que tiene que ver con el desarrollo de estas semillas mejoradas, sobre todo de trigo, pero también de maíz, sembradas en todos los territorios agroindustriales del norte, ¿no? Del noroeste, sobre todo Sinaloa, Sonora, pero también en Michoacán, en Jalisco, en Chihuahua. Luego empezamos a hablar de transgénicos, ¿no? Y cambió la terminología que usábamos, pero en esencia tiene que ver con una revolución en la producción industrial agrícola. Y desde México, por ejemplo, se sentaron las bases para lo que después fue la Revolución Verde en India, en Pakistán, en Bangladesh, en distintos lugares del mundo. Y en ese sentido, ahí sí claramente México es la semilla de una historia global muy importante. Hay otros casos, ejemplos, que tienen que ver con esta época, por ejemplo, la historia de los exilios latinoamericanos, que sí ha sido muy estudiada en México, ¿no? Pero también, por ejemplo, la historia de la OPEP, porque México es un país petrolero y la OPEP tiene una historia muy interesante y México ha entrado y salido en distintos momentos. Es decir, entre el tercer mundo, la agroindustria, el petróleo, los Juegos Olímpicos, el desarrollo de las infraestructuras urbanas y decir, tenemos un montón de pistas que nos ayudan a entrever eh, la importancia de México para la historia global y la importancia de ver la historia de México en clave global. Bueno, todo esto empezó a cambiar mucho en los años 80, ¿no? En los años 90, porque se rompió esta especie de solidaridad tercermundista con la llegada de eso que ahora estamos todos acostumbrados a llamar el neoliberalismo, ¿no? El famoso consenso de Washington, que ahorita además, bueno, parece que ahora sí que por decreto ya se acabó, ¿no? Ya dijeron en la presidencia que eso ya se acabó, no sabemos si históricamente ya se acabó, pero estamos en un momento distinto, en un periodo distinto, que estamos empezando a ver ya los 80s como historia, ¿no? Y fue un momento en el que empezó a cambiar mucho la relación entre los países del tercer mundo y empezaron a salir modelos alternativos de desarrollo neoliberal como los famosos tigres asiáticos, ¿no? Y dejamos de pensar en referentes asiáticos, como referentes asiáticos, por ejemplo, a India y a Turquía y a China, y empezaron a emerger como referentes países como Corea del Sur o Japón, que claramente no estaban incluidos tan fervientemente en el tercer mundo, pero que son otro tipo de modelos. Entonces ahí empieza a cambiar todo. Y desde los años 80 se empiezan a gestarse o a hacerse más patentes los enormes fracasos de los programas de desarrollo de los países del tercer mundo, ¿no? Además empieza a ser ubicua la importancia, por ejemplo, de la corrupción gubernamental en todo el llamado tercer mundo. Entonces, podríamos seguir haciendo la historia comparativa del tercer mundo ya no a través de los logros y la solidaridad y los intercambios, sino a través de los paralelismos, por ejemplo, de luchas como los zapatistas en México, los campesinos sin tierra en Brasil. eh, hay movimientos equiparables en Egipto, en India, en distintos lados, ¿no? Pero también, por ejemplo, la historia de las ciudades.
empieza a ser muy similar. Ciudades como Mumbai o Ciudad de México o incluso Monterrey, Guadalajara, Bogotá, empiezan a ser muy comparables. Tiene mucho más sentido pensar nuestras ciudades en comparación con otras ciudades del tercer mundo y no con San Antonio o Berlín. O sea, no tiene ningún sentido, pues. La historia global para nosotros tiene que ser comparativamente esa, la del tercer mundo, ¿no? Y también, obviamente, la organización social en distintos países del tercer mundo empieza a ser paralela o muy comparable. Bueno, vuelvo a esta imagen que tenía yo hace rato en la pantalla, porque esta es una imagen que nos muestra claramente los contrastes y las contradicciones que hoy en día caracterizan al tercer mundo, ¿no? Esta especie de superdesarrollo asociado con este modelo neoliberal que convive con este subdesarrollo, ¿no? Para usar una palabra que engloba todo esto. Esta es una imagen además que se ve desde donde yo trabajo en la Ciudad de México, en Santa Fe, y queda claro como eso. Y esta es una imagen que se repite en distintas ciudades del tercer mundo en distintos momentos, ¿no? Voy a dejar esta imagen aquí y nada más quisiera acabar señalando que además de todos estos procesos de urbanismo, de, ¿cómo llamarlo?, de politización de grupos antigubernamentales como el EZ, como los campesinos sin tierra y demás, hay otras cosas que nos pueden permitir hacer comparaciones entre países del tercer mundo. Ahorita se me ocurre, por ejemplo, el tráfico de drogas, ¿no? Estamos aún esperando que alguien escriba una historia comparativa del narcotráfico, por ejemplo, México o Colombia, ¿no? Sería fascinante ver históricamente, como tenemos un montón de series y de películas, pero ninguna historiadora o historiador lo han hecho. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, un ejemplo claro de historia global en donde México sería importante, ¿no? Porque no solamente Colombia y México, también tenemos obviamente Afganistán y Pakistán y un montón de lugares que están involucrados en estas redes, ¿no? Eh, pero no solamente es eso, podemos pensar en un montón de corrientes, de procesos que tienen que ver con todo esto que he venido comentando, en los cuales encontraremos siempre paralelismos, siempre puntos de comparación y siempre maneras de abandonar un poco estos marcos así tan nacionalistas o nacionales para pensar en términos un poco más globales. Yo trato de hacerlo siempre como en mis clases y así, pero pues todavía hay mucho por hacer y yo les agradezco mucho la invitación. No sé, al final no me quedó claro si se esperaba que hablara yo mucho tiempo, poco tiempo, pero lo voy a dejar ahí para dar chance a la discusión y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, he estado, bueno, muchas gracias ante todo, he estado muy bien en cuanto a tiempo, no hay ningún problema al respecto. Y yo agradezco de manera particular, me han venido a la mente varios recuerdos, incluso, pues, por cierto, la pelea que ha mencionado, si la memoria no me falla, es del año 74 y fue la pelea de Mohamed Ali contra George Foreman. Sí, Em, pero dicho esto, desde luego es momento de abrir la oportunidad a nuestras asistentes para que planteen preguntas, sea que me pidan que les abra el micrófono, sea que las anoten por el chat, son más que bienvenidas. En tanto, bueno, yo me he dedicado a un periodo anterior, de hecho, justo cuando ha mencionado que el Estado mexicano es de los más antiguos, pues justamente yo me he dedicado más bien al periodo de finales del siglo XVIII, principios del XIX y a la creación del Estado Nacional. Y evidentemente, pues, mientras que hasta, digamos, las independencias casi parece posible dialogar a nivel internacional, pero desde que se establece el Estado es como más difícil, ¿no? Y justo, pues, en lo que hay participaciones de parte de nuestros asistentes, pues yo quería aprovechar para preguntar hasta qué punto la historiografía del siglo XIX también ha avanzado en perspectivas globales.
Gracias. Sí, yo estoy al pendiente también si en el chat aparece alguna una pregunta y ahí la pesco también. En efecto, sí creo que sí es del 74 esa pelea y hasta la pueden ver en YouTube. Es fascinante todo ese episodio. Pero a ver, volviendo a la pregunta del siglo XIX, es muy interesante porque una de las como cosas, ventajas que tenemos en México es que hay mucha gente en el extranjero que escribe sobre México. Entonces podemos ver lo que nosotros escribimos, pero también compararlo con lo que otras personas escriben y eso no sucede en todos lados. Pero es muy curioso cómo casi todos los autores que escriben sobre México en el siglo XIX escriben en efecto sobre la formación del Estado o las crisis del Estado, ¿no? Desde ópticas fiscales, desde ópticas diplomáticas, la guerra de reforma, todas estas cosas, ¿no? Hay muy poco eh, análisis de México y de Latinoamérica en general en óptica global para el siglo XIX. De hecho, los grandes compendios o manuales de historia global del siglo XIX, el más famoso de los cuales lo escribió un británico que se llama Chris Bailey, que murió hace poco, le dedican poquitísima parte a América Latina. Escriben un montón sobre China y sobre India y sobre Egipto y sobre Australia y sobre Turquía, pero casi nada sobre América Latina. Entonces ahí no es nada más que nosotros como historiadores de México no lo hayamos hecho, sino que los historiadores de otros lados tampoco parecieran interesados en escribir sobre México en esa forma. Ahora, yo creo que sí se ha hecho mucho que tendríamos que rescatar. Hay muchos escritos comparativos, ¿no? Que yo dije que había pocos, pero en realidad no son tan pocos entre los nacionalismos criollos en América hispana, ¿no? Pero también hay mucho, por ejemplo, el famoso libro de Benedict Anderson sobre el nacionalismo ese de las comunidades imaginadas, habla sobre América Latina y sobre Filipinas, ¿no? Es muy interesante porque no habla sobre Alemania o España. Todo. Entonces ahí sí hay como una cierta puerta que se abre a estas comparaciones. Sin embargo, bueno, el problema más allá de la óptica es que casi siempre los archivos pues son archivos nacionales. ¿A dónde va uno? Pues al Archivo General de la Nación, ¿no? Y pues ahí de ahí ya de entrada pues ya hay como un enorme puertota ante esta óptica. Pero en todo caso, yo lo que reiteraría es que incluso para el siglo XIX es para el que más trabajo habría que hacer, porque es el que menos flexible se ha demostrado a nuestra comprensión como global, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de seguir leyendo sobre otras cosas del siglo XIX para enriquecer nuestra comprensión de lo que estaba pasando, ¿no? Y ya se está empezando a hacer, pero sí creo que eso es ese es el hueso más duro de roer, porque el siglo XX ya claramente es global, ¿no? Pero el siglo XIX como que es mucho más difícil. Yo no sé mucho sobre el siglo XIX, así que no podría decir mucho al respecto, pero me parece que ahí van a empezar a salir cada vez más como las innovaciones en el caso de la historia de México. Entonces hay que estar muy pendientes ahí de lo que vaya saliendo. Tenemos, cuando quiere tomar la palabra, una de nuestras colegas y alumna de la maestría, Marina Elizabeth. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Ha sido muy, muy interesante. Yo quería preguntar, porque vi la imagen de de la epidemia de la colonia, y a mí hace poquito, platicando con una amiga que tiene tiempo dando clases de historia universal, me surgió la duda porque yo estaba convencidísima de que los españoles son los que habían contagiado a los indígenas de Como sífilis. 15. Después, ella me dijo que no, que era al revés, que los indígenas habían contagiado a los españoles. Más allá de esa cuestión que yo sé que tengo que investigar, me llama la atención porque al inicio usted hablaba, doctor, sobre cómo nos han enseñado la historia y cómo esa forma en la que vamos aprendiendo la historia desde los niveles básicos se presta para pues enredijos, confusiones y que estemos como bien desubicados o que tengamos por verdades cosas que quizá no lo sean. Y eso sería todo. Gracias. Perdón, apagó el micrófono y ya no podía regresar. Discúlpeme, como estamos todos en casa, me surgió aquí
una situación, pero ya. A ver, te agradezco mucho la pregunta y los comentarios. Ahora que me dijiste, yo no tampoco tengo claro quién fue quien contagió a quién. Habríamos de ver. Lo que queda claro es que sí fue un intercambio terriblemente destructivo, ¿no? Y a la vez productivo de muchas cosas, como planteábamos hace un momento. A ver, yo lo que diría es que a la hora de abordar estas cosas, estos temas, estos debates y estas preocupaciones, tendríamos que no tenerle como tanto reparo a reconocer que pues siempre vamos a saber menos de lo que sabemos. O sea, siempre nuestro nivel de ignorancia va a ser mayor que nuestro nivel de conocimiento, ¿no? Y siempre vamos a ir sabiendo más y más y más al mismo tiempo. Entonces yo creo que una primera parte, una primera como paso es sí darse cuenta de que pues estamos todos aprendiendo todo el tiempo y más que estar desubicados, estamos constantemente como reubicándonos, ¿no? Porque a veces piensas que ya leíste un libro sobre algo, ya sabes todo lo que hay que saber, y luego lees otro y dices, no, pues es que tiene mucho más sentido esto, ¿no? O sea, es decir, es un complejo, un continuo proceso de lectura sobre todo. O sea, hay que estar dispuestos a leer muchas cosas, incluso de temas que no tienen que ver con nuestros temas. Y a la hora de abordar estas como preguntas que tienen que ver con lo global y con lo universal y todo esto, pues siempre vamos a estar en falta, porque nunca vamos a poder hablar tantos idiomas, ni vamos a poder ir a tantos archivos, ni vamos a poder ir a tantos congresos, ni vamos a poder hacer tantas cosas. Pero la herramienta básica para todo esto es la lectura y la síntesis. O sea, tenemos que estar leyendo cosas muy distintas y aunque no nos interesen de entrada, porque luego uno ve que no le interesa y luego ya lo empieza a leer y dice, no, pues está buenísimo, sí me interesa. Pero sobre todo, como retomar el valor de la síntesis, porque muchas veces a los estudiantes de historia se les machaca mucho con la idea del archivo, ¿no? Obviamente, el archivo es muy importante, pero es igual de importante la literatura. O sea, la capacidad de hacer síntesis del trabajo de otros y de integrar el trabajo de otros con uno mismo, porque si no, yo soy de la idea de que un exceso de archivo es detrimental. Así como también una falta de archivo es detrimental, tener demasiado archivo también a veces nos nubla, porque entonces ya te quedas nada más en esa cosa que estás viendo y en realidad esta discusión, este debate sobre lo global nos lleva en la dirección contraria, ¿no? Ver ese archivo en, en perspectivas distintas. Y para eso no hay más que ponerse a leer un montón, ¿no? Y bueno, no sé si un poco va por ahí, pero bueno, espero haber sido útil en ese sentido. Muy bien. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la charla que nos acaba de presentar. A mí en lo particular me llamó muchísimo la atención el tema de su conferencia, bueno, porque realmente esta parte de historia global, pues no tenía como una idea en qué sentido iba. Y bueno, en este momento, bueno, me deja un poquito más o me deja la inquietud, ¿no? De seguir buscando o seguir conociendo un poquito más qué es esta parte de la historia global o qué es la historia global. Y bueno, ya en el momento, en el desarrollo y bueno, casi también para el final de su presentación, a mí me llamó muchísimo la atención esta parte cuando, por ejemplo, como el tema del narcotráfico nos da también una panorámica o podemos hacer como, bueno, México también tiene una participación global y en conjunto con otros países, obviamente, pero ¿y cómo se pueden hacer estas comparativas de, creo yo, desde producción y distribución y toda esta parte de este producto, vamos a llamarlo así, y como en países y como la falta de investigación o la falta de literatura desde la historia está presente, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa, quizá no se ha abordado, y eso usted me lo espero, bueno, le pregunto, no se ha abordado por ser una línea de investigación, no sé, reciente, vamos a llamarla, pero también si implica
sentido o qué tantos riesgos puede implicar, porque allí ya no son la investigación en este tema, porque no son solamente con grupos organizados, sino también con grupos de poder insertos dentro desde los estados o desde los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puede ser, sí, por esta falta de interés, pero también por esta falta o por ese contenido, ¿no? De miedo que puede haber al hacer este tipo de literatura, porque bueno, pues se tiene que hacer una investigación y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, creo que temas sí se abordan mucho más fácil que otros porque no implica riesgos, este tipo de riesgos o algunos tipos de riesgos. Bueno, básicamente esa era mi pregunta, comentario, creo. Gracias. Sí está mi micrófono puesto. Excelente. Sí, gracias. Me da gusto que haya sido interesante todo esto y que dé lugar a estas preguntas. A ver, hay temas obviamente más espinosos que otros, ¿no? Hace rato, por ejemplo, el tema de la epidemia, se me olvidó decir algo que quería decir sobre el tema de las epidemias, son necesariamente globales, ¿no? Transnacionales, porque se mueven sin permiso del Homo sapiens, entonces no le importan las normas de las personas y van y vienen. Pero bueno, en el caso de este tema de las drogas, a mí me parece especialmente fascinante porque tendemos a tener una óptica como muy presentista del asunto, ¿no? Es muy recurrente la narrativa de que, uy, es que antes estaba todo dar y en el 2006 todo se fuera, pero no, o sea, todos esos son corrientes que vienen de hace mucho, ¿no? Y ahí el reto sería ver, o sea, sería entrar en un debate como esta polémica muy recurrente entre los historiadores de cuándo empieza la historia, ¿no? Si podemos hablar de historia en los 80s o en los 90s, yo creo que ya estamos viviendo en un momento en el que todo va tan aceleradamente rápido que ya la historia es mucho más reciente, es decir, los cambios son tan espeluznantemente veloces que ya hace 20 años estamos hablando de un mundo irreconocible. Entonces yo creo que sí se puede hacer historia de los 90s y los 80s. Incluso hay gente que está empezando a hacer historia de los videojuegos, por ejemplo, que a mí me parece muy interesante, o incluso ya del Facebook y cosas así, ¿no? Que es muy, muy interesante. Pero volviendo al tema de las drogas, ahí hay una cosa que me parece que sería muy importante, que ahí, si alguien hiciera una historia global del tráfico de drogas, México sería el centro, o uno de los centros. No sería la periferia, ni los márgenes, ni, uy, es que algo de repente, no. Se rompería ese paradigma de que estamos en los márgenes, ¿no? Somos uno de los nodos del capitalismo criminal global. O sea, eso lo sabemos. A través de México se mueve más dinero que a través de Singapur probablemente, ¿no? Es decir, sí estamos en el nodo de esa historia. En ese sentido sería muy interesante historiográficamente ver cómo se armaría eso, ¿no? Ahora, eso lo sabemos a partir de trabajo, por ejemplo, periodístico. Tendríamos que aprender mucho como historiadores de la investigación periodística, del lenguaje periodístico, de la sensibilidad periodística. Y obviamente yo no estoy abogando porque se haga una cosa, porque entonces sería periodismo, ¿no? Tendríamos que irnos, por ejemplo, a mí me fascina ahorita que están saliendo las series de Luis Miguel y de todo, cómo aparecen el Negro Durazo y todas estas figuras, o ¿cómo se llama el que acaban de sacar de la cárcel? Caro Quintero, ¿no? Como esta especie de figuras como de los proto grandes narcos de los 80, tendríamos que irnos ahí a ver cómo empezó todo eso. Hay una película colombiana que se llama Pájaros de Verano, que no sé si la vieron, que habla un poco de eso, del surgimiento del narco en los años 60. Pero yo sería como partidario de adoptar una óptica que no fuera como periodística, es decir, no clavarnos en la parte policíaca, ni los escándalos de corrupción. O sea, eso tendría que estar ahí, pero yo creo que para una historia así tendríamos que adoptar una óptica más como de la historia cultural o de la historia intelectual, ¿no? Que se preocupa no tanto por la producción de las cosas, sino por el consumo. La gente que hace historia cultural dice, pues está muy bien que nos hables pues, del Quijote y todo eso, pero lo que tenemos que saber es quién lo leía, cómo lo leían, en qué momentos, quiénes eran, si las mujeres, los hombres. Yo creo que tendríamos que irnos por ahí, ¿no? Una historia, por ejemplo, del consumo de drogas, o una historia cotidiana de las comunidades de polleros, o
o de las, no sé, como un poco descentrar el aspecto como tan llamativo de lo policíaco, de la violencia, para buscar estas otras cosas, porque sabemos que la cultura de, pues yo diría que toda la población del país está marcada de una forma u otra por esto. Entonces yo creo que se podrían hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como una historia cultural del narcotráfico, que se ha hecho con los narcocorridos y cosas de estas, pero ir más allá de las expresiones de cómo se crean y más bien ver cómo se consumen esas expresiones, cómo se transforman, ver cómo, por ejemplo, cambian los patrones de uso de la ropa, de la juventud, no sé. Yo creo que por ahí tendría que ser. Y así evitas un poco toda la bronca como pues de riesgo que hay, ¿no? Y le metes más sabor, porque si no acaba siendo como una película gringa, ¿no? De juicios y balazos pues, digo, tienen su público, pero algo más rico sería algo así, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Parece que ya no tenemos ninguna otra pendiente. Y pues nos pregunta Elizabeth Marín. Actualmente, ¿qué investigadores trabajan esto? Me imagino que se refiere a la historia global en general o específicamente a este último tema que ha salido, no sé. En general, la historia global. ¿En dónde se hace historia global hoy en día, por ejemplo, en México? A ver, hay un montón de gente que está, o sea, por eso decía yo hace rato que no es como una escuela o como un paradigma, como si dijeras el marxismo, ¿no? O los anales, no, más bien tiene que ver con una perspectiva, ¿no? Que adopta, que ve ciertas cosas a través de cierta óptica menos nacionalista, diría yo. Y hay un montón de gente que lo está haciendo, hay un montón de gente, por ejemplo, si ustedes buscan la revista Historia Mexicana, hace como 3 años sacó un dossier de historia global que tenía cosas sobre el siglo XVI, sobre el siglo XX, y tenía distintos autores. Ahora, en términos de trabajo continuo con esto, en el CIDE, donde yo trabajo, estamos tratando de hacerlo. Tenemos una maestría de historia internacional que le llamamos, y tenemos seminarios y cosas sobre esas. Estamos tratando de impulsar un blog sobre estos temas que los voy a mantener al tanto para que si gustan colaborar, está abierto a colaboraciones de quien le interese. Pero también hay grupos, por ejemplo, en el Instituto Mora, que están haciendo un seminario de historia global. Matilde Souto tiene un libro sobre Veracruz en la colonia que retoma estos aspectos como más globales. Gente en el Colegio de México lo está haciendo también más con relación a la Guerra Fría, por ejemplo. Hay un colega del Colegio de México que se llama Vani Petina, que escribió sobre la cumbre de Belgrado, esta que decíamos en Yugoslavia. Pero, por ejemplo, también yo he visto, me he encontrado gente en Tijuana, por ejemplo, que está muy interesada porque tienen esta preocupación binacional, ¿no? Que en la frontera todo se ve muy distinto. En el Colegio de la Frontera Norte, es decir, en Monterrey también hay gente que está haciendo este tipo de cosas. Hay distintos colegas que lo están haciendo. No hay un movimiento, un grupo armado, pero sí lo están haciendo. Y en términos de gente que está fuera del país, se está escribiendo mucho cada vez más sobre México en esta óptica. Yo les voy a ver si puedo hacerlo, les voy a mandar aquí o bueno, tal vez después con el compañero David les hago llegar como los programas de estudio que tenemos en los seminarios del CIDE de Historia Internacional y Global, donde tenemos pues las lecturas y todo eso, y la mayoría están en inglés, hay muchos en español también, pero ahí se pueden dar una idea de los temas, los autores, las perspectivas y todo esto, ¿no? Lo vamos a agradecer ampliamente. Gracias. Y me hago un poco de promoción, pues yo trataba de publicar algunas cosas también. Entonces, Claro. si buscan ahí yo lo que he ido escribiendo, pues ahí trato de hablar de estas cosas. Sí, sí. De Y tratar estos temas. además, para completar el comercial, he de decir que son trabajos muy interesantes en que se encontrarán más de una relación inesperada entre la India y la Revolución Mexicana. Gracias. Sí, Eh, sí.
Y pues bueno, ya no sé si guste agregar algo ya para ir cerrando. Pues yo agregaría nada más la disposición a seguir el diálogo en otro momento, en otras formas. Les estoy poniendo aquí en el chat mi correo electrónico. Ahí está. Y Muy no, bien. digamos que no duden en cualquier cosa, entrar en contacto y para lo que sea. Yo estoy muy al pendiente y si saben de alguien que no pudo estar el día de hoy que le interesan estos temas, también me encantará seguir la charla. Mil gracias.